¿Qué tal si puestos de pie buscamos en nuestra Biblia el Evangelio según Mateo capítulo 16 y versículo 18? Es uno de los pasajes más conocidos del libro de Mateo, uno de los versículos más conocidos del libro de Mateo. Mateo 16, 18. Y aquí vamos a encontrar la primera vez en toda nuestra Biblia, la primera vez que aparece literalmente la palabra iglesia. Por supuesto, fue escrito en griego, la palabra es eclesia. Si usted lee un poquito el contexto, el Señor Jesús estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipos. Filipo fue el padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Los nombres y quién es quién eran muy importantes para este tiempo, muy importante en el Imperio Romano, de modo que Cesarea de Filipo honraba a ambos, al César y también honraba a Filipo. De hecho, de ahí también sale Filipenses, los habitantes de Filipo. Filipo fue nombrado igual por el padre de Alejandro Magno. Y en este contexto, cuando Jesús estaba allí con los discípulos, le hizo una pregunta que tenía mucho que ver con identidad y quién es quién. Y la pregunta es, ¿quién dice la gente que yo soy? Los discípulos le respondieron a esta pregunta. Jesús les hizo otra pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y fue entonces que el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por supuesto Jesús le respondió, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el contexto. Y como parte de la respuesta de Jesús, Él nos da la primera vez que aparece la palabra iglesia de nuevo en nuestra Biblia. Versículo 18, Mateo 16, 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La Reina Valera dice, y las puertas del Hades, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Pueden sentarse? Muchas gracias. Hemos oído un pasaje importante, poderoso, una declaración muy poderosa. Vamos a desglosarla hoy, vamos a alimentarnos hoy de esta palabra, vamos a digerirla bien. Y va a servir como base o inicio del primer sermón de una serie nueva que le hemos titulado Nosotros la Iglesia. Nosotros la Iglesia. No sé cuántos conocen bien la historia de la nación en la que vivimos, en un tiempo en tiempo de elecciones, tiempo que estamos viviendo. Creo que muchos están al día con la política y quizás muestren un poquito más de importancia a la historia de la nación y demás. Bueno, la constitución de la nación comienza precisamente con estas palabras. Por supuesto, no la palabra iglesia, pero nosotros, el pueblo. Nosotros, el pueblo. El 17 de septiembre del 1787 se escribió esta declaración y para el 4 de marzo del 1789 fue ratificada y entró en vigor. 4 de marzo de 1789, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben cómo dice? ¿Le puedo leer el primer párrafo? Dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Y así comienza la Constitución que rige la ley, rige todo lo que hacemos hoy en esta nación. Y por supuesto, ese fue el marco legal supremo. Establece el sistema de gobierno de los Estados Unidos y es la ley suprema, de modo que cualquier otra ley tiene que obedecer o tiene que seguir
esta ley. No hay una ley que pueda contradecir. Ningún presidente, ninguno de los que están corriendo, de los que han corrido y los que correrán, puede contradecir o puede violar en alguna manera la Constitución. Es la ley suprema. No solamente es la ley suprema, sino que además de ser la ley suprema, nos divide el poder en la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Quizás los fundadores aprendieron un poquito de la Trinidad, quizás aprendieron un poquito el poder de la comunidad y de tener un balance a un Dios perfecto, santo, puro, eterno, que todo lo sabe. Hay un balance en la Trinidad y quizás, no quiero que piensen que estoy sobre espiritualizando esto, pero lo cierto que es precisamente en la Constitución que se separan estos tres poderes. Poco después, para el 1971, encontramos lo que es la Carta de los Derechos, los Bill of Rights, las enmiendas, las primeras 10 enmiendas que se hicieron, y dentro de ellas la libertad de expresión, la libertad de religión, que con mucho agradecimiento y con mucho gozo y con mucha alegría ejercitamos en nuestro país, y el derecho al juicio justo. No solamente eso, sino que la Constitución de los Estados Unidos fue un modelo para muchas otras naciones que tomaron este tipo de gobierno, y además de eso es adaptable, se adapta para que en el futuro, en el presente, tantos años después, se pudiera cambiar de acuerdo a las realidades que nos rodean. Bueno, pues eso es lo que es la Constitución de los Estados Unidos en una forma muy resumida. Nosotros queremos, comenzando hoy y por los próximos 3 domingos, es decir, una serie de 4 sermones, hablar acerca de los fundamentos importantes de lo que es la iglesia, hablar de la identidad de la iglesia y cómo nosotros, como ciudadanos del reino, estamos bajo este reino que tiene leyes y tiene principios, y no queremos ver los principios del reino en cuanto a la iglesia. La iglesia es parte del reino del Señor Jesús. No queremos ver los fundamentos de la iglesia basado en lo que nuestra sociedad nos dice, basado en lo que vimos en la generación pasada, en la iglesia en la que crecimos, sino yendo directamente a la palabra de Dios, yendo directamente a la Biblia y escuchando de su fundador, por supuesto el Señor Jesús, directamente lo que Él dijo de la iglesia, y después lo que los apóstoles, quienes llevaron el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación a el resto del mundo, y nos dieron la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que ellos dicen de la iglesia? Eso es lo que queremos hacer hoy. Y queremos hacer esto con el fin de conocer cuál es nuestra identidad. El tema de hoy, el título de hoy es la iglesia que Jesús edificó. La iglesia que Jesús edificó. Y en esto queremos encontrar nuestra identidad. No la identidad que le dio un hombre a una denominación, no la identidad que le dio el pastor Alain López o el nombre de Iglesia Familia Multicultural, sino la iglesia en general, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia, la única iglesia del Señor Jesús, que por supuesto nos comprende a todos los creyentes, y enseguida vamos a entrar a debatir qué en realidad significa eso. Pero queremos verlo desde este marco, queremos verlo desde el marco bíblico, por supuesto, de nuevo de lo que dijo el Señor Jesús y lo que dijeron los apóstoles, pero lo que dijeron de lo que somos, más allá de lo que hacemos. Es decir, muchas veces las personas creen que una iglesia es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer es importante, pero solo es importante cuando dice quién en realidad somos. Vamos a la esencia, vamos a quiénes somos, no solamente lo que hacemos. Y por eso usamos el primer ejemplo, la primera cita que dio el Señor Jesús cuando por primera vez jamás habló de iglesia, y el contexto era precisamente la identidad. De nuevo, desde Cesarea de Filipo he tenido la oportunidad de estar allí. Muy significante lo que sucedió allí. Marcó el inicio de lo que hoy somos todos nosotros. Marcó el inicio de la iglesia
y nos dio una identidad. No solamente se identificó a Jesús como el dueño de la iglesia, como quien edifica la iglesia, sino también nos dice que la iglesia tiene poder, y esos son precisamente los 3 puntos que quiero debatir hoy. Lo primero que quisiera hacer es definir qué es iglesia. Definir qué es iglesia y definir lo que no es. Si fuéramos a definirlo, de hecho ni siquiera busqué en un diccionario, lo he buscado antes y voy a hacer referencia a diccionarios bíblicos. Iglesia o eclesía en griego significa la asamblea de los redimidos. La asamblea de los redimidos. Es por eso que hay un concilio pentecostal llamado Asambleas de Dios. Salió de ahí, asamblea, eclesía. Eso es lo que significa de una forma literal iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? La asamblea de los redimidos en su contexto más amplio. Significa que todos los que hemos sido redimidos significa comprados. La redención no es algo que entendemos mucho hoy, pero en la antigüedad, cuando todavía existía la esclavitud y habían personas que estaban en el mercado de esclavos, alguien llegaba y compraba esos esclavos y eran redimidos. Es la compra en el mercado de esclavos. Todos los que han sido redimidos, los que han sido comprados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del reino de las tinieblas, todos ellos son parte de la iglesia. Y cuando decimos todos ellos, nos estamos refiriendo al pasado, al presente y también al futuro. Quiere decir que Dios en su omnisciencia y en su soberana voluntad, Él sabe a aquellos que todavía no se han convertido al evangelio, todavía no han dado el paso de fe, todavía no han sido llamados, pero ya Dios en su omnisciencia, porque Él lo sabe todo, Él sabe quiénes son, y aunque ellos todavía no lo saben, tienen el título de iglesia, aunque todavía no ha sido una transacción que ha tomado efecto. Espero que puedan entender, es simplemente conocimiento de Dios. No podemos borrar el conocimiento de Dios porque tú y yo no lo tengamos, no significa que Él no lo tiene. Él lo tiene, y aunque no ha sucedido todavía, ya Él sabe quién es la iglesia. Él sabe el número perfecto, Él sabe el número completo. La iglesia del Señor Jesús es la asamblea de los redimidos, todos, pasado, presente y futuro, y no solamente en términos de tiempo, sino en todo el mundo. Esa es la iglesia del Señor. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a esto. Y cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, se estaba refiriendo a esto, la asamblea de todos los redimidos, pasado, presente y futuro, y también en todo el mundo. Ahora quisiera hablar solo un poquito de lo que no es iglesia, porque creo que es muy provechoso tener un entendimiento claro de lo que es, pero también de lo que no es. Para mí esto tiene mucha importancia, porque el Señor Jesús, en repetidas ocasiones, dijo que vendrían muchos falsos maestros, falsos apóstoles y falsos cristos. Y por supuesto, cuando habla de falsos cristos, apóstoles y maestros, falsos líderes, podemos decir, los líderes no están solos, son líderes, tienen seguidores, y por lo tanto hay una multitud que les sigue. Y de repente, cuando hay un líder falso y hay muchas personas que le siguen, en las palabras del mismo Señor Jesús, no en mis palabras, muchos por comezón de oír, porque quieren escuchar lo que les satisface, y cuando escuchan lo que les satisface, entonces allí estoy oyendo palabra de Dios, cuando en realidad no ha habido una transformación, no ha habido un arrepentimiento genuino, no ha habido un arrepentimiento real, no han sido partes de los redimidos, pero al ojo natural parece que son iglesia. Jesús habló de esto, de los falsos. El apóstol Pablo habló en repetidas ocasiones. Creo que no hay ni una sola de las cartas del Nuevo Testamento que no nos hable de los falsos, que no nos advierta de los falsos. Juan nos habló de esto, Pedro nos habló de esto, Santiago nos habló de esto. Yo creo que es entonces lógico abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros oídos, nuestros ojos,
y mirar en el presente, ¿habrán falsos en el presente? Si su respuesta lógica a eso es, no, yo no sé, yo no puedo contarlo, yo no puedo identificar ninguno. Quizás usted no tiene mucho discernimiento, porque Jesús está por supuesto en lo cierto, los apóstoles estuvieron por supuesto en lo cierto, y hay muchos. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día es muy fácil que muchas personas digan, tal apóstol tiene tantos seguidores, eso es una iglesia poderosa. Permítame decir esto, y es una aclaración no en un espíritu controversial ni nada así. Yo sé que el domingo pasado escuchamos un sermón excelente, ¿cierto? Excelente. Hay algo que estoy en desacuerdo con él. Y él habló de validar los apóstoles. Hay mucho que podemos hablar del tema, no quiero hacer de esto el tema central. Lo cierto es que hoy por hoy se ha convertido en una moda. Que si usted no es apóstol, usted no tiene autoridad de Dios. Y se refugian en Efesios capítulo 4, que el Señor ha dado a la iglesia, apóstoles, profetas, pastores, los 5 ministerios. Bueno, permítame decirles algo, que la iglesia del Señor Jesús no es solo la iglesia presente. Cuando muchos interpretan Efesios capítulo 4 y leen acerca de la presencia de esos ministerios y encuentran allí los apóstoles, dicen, bueno, pues entonces la iglesia tiene que tener apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles hoy? Ahí hay un gran problema. ¿Quieren que diga por qué hay un gran problema? Porque los apóstoles llegaron a tener una autoridad similar a la de la palabra de Dios, a la de la Biblia. Cuando un apóstol hablaba en nombre de Cristo, era necesario que hiciera dones, que hiciera milagros, que se manifestara el poder de Dios a través de él. Y eso validaba lo que el apóstol decía. Esa era la forma en que Dios podía decir, este es un hombre de Dios. Pero esos mismos apóstoles nos dicen que la palabra de Dios, que la revelación de Dios, la Biblia, está completa. Ahora, cuando usted lee allí en Efesios capítulo 4 y habla de los apóstoles, usted dice, bueno, ¿quiénes son los apóstoles de hoy? Permítame decirle algo. Dice allí que él dio a la iglesia. La iglesia no nació en el 2020 o en ninguna parte de la época moderna. La iglesia nació 2000 años atrás, allí en Cesarea de Filipo, cuando estaban, bueno, no es que nació allí, pero allí vemos parte del comienzo de la iglesia. Desde ese momento hasta el presente es la iglesia. ¿Sí? ¿Dio Dios a la iglesia apóstoles? Claro que sí. En el contexto bíblico podemos entender que la labor de los apóstoles era poner el cimiento, y el cimiento es Cristo. ¿Cómo tú y yo sabemos de Cristo hoy? Porque Pablo, porque Juan, porque Pedro nos hablaron ¿de quién? De Cristo. Y podemos hablar mucho acerca de esto. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque el movimiento apostólico profético, aunque aparentemente tiene mucho poder y mucho auge y produce mucha gloria, permítame decir algo. Tenemos que ir a la palabra de Dios y entender lo que la palabra de Dios dice y no dejarnos guiar por los miles de seguidores. Le voy a mostrar enseguida por qué no podemos dejarnos guiar por los miles de seguidores. Cuando vamos a ver lo que no es iglesia, primero tenemos que decir que iglesia no es el edificio y no es el evento donde se reúnen los redimidos. Eso no es iglesia. Este edificio no es una iglesia, aunque le llamamos iglesia. Se ha convertido parte del lenguaje a un nivel que nos cuesta trabajo referirnos al edificio como el edificio de la iglesia o el edificio donde nos reunimos. Le decimos al edificio de la iglesia, pero eso es incorrecto. Quería hacer esa aclaración. La iglesia no es el edificio, tampoco es el evento. La iglesia somos nosotros, la asamblea de los redimidos. Ahora, la iglesia no es la asamblea de los no redimidos. Escuche bien, la iglesia no es la asamblea de los no redimidos. No en todo lugar que se habla de Cristo, eso constituye necesariamente una iglesia. No todo lugar que tenga el título de iglesia es necesariamente una iglesia. ¿Le puedo dar un ejemplo? Quizás esto ofenda a alguien, no es mi
deseo ofender a nadie, pero sí es mi deseo hablarles la verdad y hablarles la verdad en amor. Al lado de nuestro edificio, hablando de edificios, tenemos un edificio de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como Dios. Cuando leen Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo cambian. Y en muchos otros pasajes lo cambian. Jesús mismo dijo que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. En otras palabras, si alguien no tiene al Hijo, tristemente y con mucho dolor, no tiene al Padre. ¿Cuántos salones en el reino hay en Estados Unidos? ¿Cuántos miles o millones están confundidos hoy? Y porque tenga un número grande, ¿usted va a pensar que son iglesia? No necesariamente. El número de seguidores no dicta la autenticidad de una iglesia o no. Puede ser un montón de gente que se juntan para algo o que se quieran llamar iglesia, pero si seguimos las palabras de Jesús y de los apóstoles, y hablando de los falsos, si hay falsos, tienen el nombre, pero no lo son. Quiero hablarle de otro ejemplo más. Y este ejemplo para mí es muy conmovedor porque no se llaman Salón del Reino. Se llaman la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Yo no sé cuántos han podido ir a Salt Lake, Utah, ir al templo de los mormones. Durante mi sabático hicimos una parada en Salt Lake, Utah, y fui domingo no fui a recibir palabra de Dios, fui a mirar, examinar, no. Fui como turista, no como otra cosa. Pero les puedo decir que sentí una tristeza muy profunda. Es algo monumental lo que tienen allí en Salt Lake, Utah. El downtown en Salt Lake, Utah, los domingos está en cero. No hay negocios abiertos porque todo se trata del templo de los mormones. ¿Qué pasa con los mormones y por qué yo hago tanto énfasis en esto del movimiento apostólico profético? Permítame hacer un paréntesis dentro de todo esto. Hay en la palabra de Dios palabras que se refieren a apóstoles en el Nuevo Testamento sin referirse a los 12. Escúcheme bien, hay palabras en el Nuevo Testamento que se refieren a los apóstoles sin referirse a los 12. Los 12 llamados por el Señor Jesús, los 12 que están en Apocalipsis, los 12 que van a ser reconocidos como los auténticos apóstoles. Ahora, ¿a qué se refiere entonces cuando habla de apóstoles? Se está refiriendo a aquellas personas que fueron enviadas. Hoy por hoy, esa forma de apostolado auténtico, aunque no es parte de los 12, son los misioneros que enviamos. Son las personas que no les importa el título, el nombre, si tienen carro de lujo, no les importa nada de eso, no les importa nada de lo que sí les importa a los falsos apóstoles. ¿Están conmigo? Ellos sí merecen que se les pudiera decir apóstoles, no en el mismo sentido que los 12, pero ellos no, prefieren eso, andan sin títulos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, según Mateo capítulo 25, un día frente a todos los ancianos, frente a todos los ángeles, frente a todas las naciones, reconocerá a cada uno por su labor. Gloria a Dios por ellos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada por Joseph Smith en el 1830. Ellos creen en la continuidad de la profecía y la revelación. Entonces, en el 830, un tal Joseph Smith, un supuesto profeta, recibió una supuesta revelación y recibió algo adicional a la Biblia. Usted va a Salt Lake, Utah, al templo, y va a ver que ellos andan más con el libro de los mormones que con las palabras que el Señor Jesús habló, que con las palabras que habló el apóstol Juan, amigo de Jesús, más que las palabras que habló el apóstol Pedro. Más importante para ellos son que las palabras que escribió el apóstol Pablo, quien se encontró con el Señor Jesús persiguiendo a la iglesia en el camino a Damasco, y allí su vida fue transformada y se convirtió desde el peor enemigo de la iglesia, el peor antagonista de la iglesia, al mejor protagonista. Y él mismo se consideraba digno de ser llamado apóstol, pero dejémoslo ahí. ¿A qué voy? No todo lo que aparentemente es iglesia realmente lo es. Para el 31 de diciembre del año pasado, 2023,
Los mormones publican sus números. La membresía mundial de la iglesia alcanzó 17.255.394. Y les digo, cuando estaba allí, sentí una tristeza profunda, porque cómo pueden haber millones de personas literalmente equivocados con el nombre de Iglesia de Jesucristo cuando no siguen las enseñanzas auténticas de Jesucristo y se creen, auténticamente se creen los santos de los últimos días, y a eso muchas personas le llaman iglesia. Estamos hablando de millones. En el informe también dicen que tienen 31.490 congregaciones, 67.871 misioneros de enseñanza a tiempo completo, es decir, por lo menos 2 por cada una de las congregaciones. Un trabajo extraordinario si lo medimos humanamente, pero un trabajo terrible. ¿Por qué? Porque creyeron en un supuesto profeta. No se deje impresionar por ningún movimiento, ni por miles de personas, ni por la basura que se ve en lo que hoy se reconoce como el cristianismo. Por sus frutos los conoceréis. Por la verdad que enseñan tenemos que juzgar la enseñanza de los que son fieles. Y la iglesia del Señor Jesús no es la asamblea de los no redimidos. Ahora sí es la asamblea de los redimidos. Eso es la iglesia del Señor Jesús. Ahora si vamos al pasaje, yo edificaré mi iglesia. Ahí podemos ver algunos detalles importantes de la iglesia del Señor. Y lo primero que podemos ver, y lo que quisiera que hoy prestáramos atención, abriéramos el corazón, abriéramos la mente, es el hecho de que la iglesia, lo que estamos practicando tú y yo, por favor mire a su lado, si tiene que pararse, párese. Lo que tú y yo experimentamos como iglesia, lo que conocemos como iglesia, no es una idea de hombre, no es una idea de nadie que tenía un más alto concepto de sí que el que tenía que tener y de repente se creyó más espiritual y más conectado que el Señor, con el Señor que el resto del mundo, se creyó un profeta y ahora tiene una enseñanza nueva. No. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor Jesús. Él es el dueño, Él es el fundador y Él es quien determina lo que debe ser la iglesia, la identidad de la iglesia, la función de la iglesia, lo que tenemos que ser y hacer. Solamente Él lo determina. No fue una voluntad, ninguna iniciativa de hombre. Ahora, en este pasaje y otro que vamos a ver ahora, quisiera que pudiéramos ver no solamente el hecho de que Él es el fundador, que no es una idea humana ni es una idea nueva, entienda esto. No fue como Smith, que fue en el 1830, que supuestamente recibió la revelación. No, estamos hablando del Señor Jesús, que cambió la historia antes y después de Cristo. Como me gusta decir, y nunca me voy a callar de decirlo, y perdónenme si les agoto con esto. Usted no se puede referir ni a su cumpleaños ni a la fecha de hoy sin reconocer a Jesús. Por Él y solamente por Él nosotros podemos ser la iglesia. Por Él y solamente por Él. Fue idea de Él. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, como es de Él, no es la idea de ningún hombre. Ahí estamos tranquilos. Ahora si vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Como dijo el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia, toda la doctrina, incluyendo el Nuevo Testamento, es útil para esto. Ahora, dentro de toda la Biblia hay 2 cartas del apóstol Pablo que son tan ricas doctrinalmente en cuanto a la doctrina de la iglesia. Y me estoy refiriendo a la carta a los Efesios, los cristianos que vivían en Éfeso, Turquía, y los cristianos que vivían en Roma.
Vamos a leer Romanos ahorita, pero ahora vamos a ver Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Y por favor, mientras estamos leyendo, vamos a ponernos los lentes para ver que es idea de Él, que es voluntad de Dios, que es plan de Dios, no plan de un hombre, y que fue planificado hace mucho tiempo. Cuando tú y yo ponemos eso lo traemos a nuestro presente, lo ponemos en nuestro contexto, en el contexto actual y vigente de lo que hacemos hoy, lo que tú y yo hacemos hoy fue planificado por Dios y hace mucho tiempo. Esto no es un accidente, esto es algo glorioso. Vamos allá. Versículo 3, Efesios capítulo 1 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Es en Cristo y solo en Cristo que podemos ser iglesia. Dice versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, ¿usted escuchó bien? Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Yo no conozco ninguna otra religión, ninguna otra, que pueda decir lo mismo y que pueda decirlo con la certeza con la que el apóstol Pablo le escribe a estos cristianos en Éfeso acerca de esto. No está hablando de un hombre cualquiera, está hablando de Jesús, quien hizo todo lo que prometió hacer, de Jesús, de quien más de 700 años antes que naciera habían más de 300 profecías únicas y exclusivas acerca de Él. Antes de que, versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Puede decir conmigo: yo soy amado y soy elegido? Yo no sé cuántos creen eso. Por favor, tómalo para ti, porque es para ti. Yo soy amado y elegido desde antes de la fundación del mundo. Para un propósito, y hablaremos de propósito después, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice versículo 5, Dios decidió de antemano, está reiterando lo que dijo en el versículo anterior, de antemano, antes de todo, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo mediante o por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Este era el deseo de Él y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Escucha ahora, los que pertenecemos a su Hijo amado. Eso es iglesia. Iglesia es cuando tú sabes que tú le perteneces. Iglesia es cuando tú sabes que Él es dueño de tu vida. Iglesia es cuando tú sabes que Él es mucho más que el genio de la lámpara maravillosa, que cuando tienes un problema vas a llamarlo. No, Él es el dueño de tu vida, Él es el centro de tu vida. Eso es iglesia, los que pertenecemos a su Hijo amado. Ahora, esta pertenencia tiene un sentido mutuo. Nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro dueño, Él es nuestro guía, Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano. La Biblia habla así de Él. ¿Qué tal si vamos a Romanos capítulo 8? Un capítulo poderoso en la palabra de Dios. Dice el versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Se da cuenta que usted no es un experimento? Que usted no es resultado de la casualidad, que usted no terminó aquí porque tuvo un problema y terminó en la iglesia porque la iglesia le ayudó. No. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Eso nos habla de transformación, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que dije ahorita? Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Ese es el momento en que Dios intervino en tu vida.
Ese es el momento en que Él te convenció de pecado. Ese es el momento en el que te hizo entender que tú lo necesitas. Ese es el momento que caíste de rodillas. Ese es el momento que tuviste un encuentro personal y real con Él. Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Los justificó. ¿Quién los justificó? Él. Nosotros no podíamos hacerlo. Él lo hizo. Él nos hizo justos. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Habla del proceso completo de la salvación, desde el eterno pasado al eterno futuro, cuando estemos en gloria. Lo puedo leer en la Reina Valera. Me encanta como lo dice en la Reina Valera en este caso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si va a dar un aplauso, déselo al Señor y déselo con gusto. Parte del contexto de este análisis es cuando el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él somos más que vencedores. Entonces, yo no sé cuántos se sienten identificados con esto. Y espero que todos los presentes podamos identificarnos como que pertenecemos a Él. Tenemos ese sentido de pertenencia en que Él es nuestra vida y nosotros fuimos su vida porque Él dio su vida por nosotros. ¿Verdad que sí? Yo quiero hacer algo que quizás le resulte un poquito extraño hoy. No quiero hacerlo de payasada, esto no es una payasada, quiero hacerlo de verdad con sentido y con significado. ¿Cuánto tiene su teléfono con usted? Muchas veces las personas como que no oímos esto y quizás lo entendemos, pero no lo aplicamos a nosotros mismos. Yo quisiera que usted lo aplique. ¿Qué tal si usted abre su aplicación de fotos? Yo sé que hay muchos que son expertos en fotos. Y usted se tome un selfie. Quizás sí, allí mismo donde está. Quizás usted nunca se ha tomado un selfie. Usted no es de esa persona que se toma selfie. Si no quiere hacerlo, no lo haga, no se preocupe. Yo quiero invitarlo no más a hacerlo. Y que se tome un selfie. Que si puede editarlo, le ponga abajo: yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. A veces tú tienes que escucharlo de ti mismo. A veces tienes que verlo. A veces tienes que repetirlo para que entiendas que tú eres la iglesia. Que tú y yo somos parte de la iglesia. Y todo lo que Jesús dijo de la iglesia es verdad y es real para ti y para mí. Hoy precisamente temprano estaba hablando con alguien, una conversación muy profunda. Y estábamos hablando de alguien a quien queremos mucho. Y decíamos, esta persona tuvo que decirlo. Y cuando lo dijo en voz alta y lo repitió en voz alta, entonces lo aceptó. Todo lo que intento hacer con esto del selfie es que te puedas identificar a ti mismo o a ti misma como la iglesia del Señor Jesús. Él es el dueño de la iglesia y tú eres la iglesia. Lo segundo que podemos ver en Mateo capítulo 16 y versículo 18, yo edificaré mi iglesia, es precisamente eso. Es que Jesús es quien la edifica y que Él la edifica un alma a la vez. Por supuesto, cuando Jesús comenzó a predicar del reino, llamó a los discípulos, a los 12, los entrenó. Así nació la iglesia. Lo lindo y lo precioso de esto es que Él continúa edificando la iglesia. Permítame poner eso en contexto actual. ¿Qué significa eso? Esto significa que si aunque yo esté predicando, yo no soy el salvador de nadie. Yo no puedo transformar a nadie. Miren, no importa las horas que yo o cualquier persona pueda dedicarle a la preparación para un sermón, quien único puede transformar es el Señor. Como bien dijo el apóstol Pablo,
Apolo regó, yo planté, o Apolo plantó, yo regué, no importa el orden, pero quien da el crecimiento es Dios. En otras palabras, quien pone la vida es Dios. En otras palabras, tú y yo somos simplemente instrumentos insignificantes si no es que Dios opera a través de nosotros. Pero qué bueno que Dios opera a través de nosotros, que es en nosotros y a través de nosotros que Él está edificando su iglesia aquí y ahora. Y eso es lo precioso de lo que está sucediendo aquí entre nosotros hoy y todos los días. Él continúa edificando su iglesia en y a través de nosotros, a través de ti, a través de la persona que viste en ese selfie. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Nos habla de ese milagro divino que es la salvación, la nueva vida. Tú eres un milagro divino. Yo sé que a veces no te ves como un milagro divino. Yo sé que a veces no te ves como gran cosa porque estás mirando solamente el presente y a veces mira demasiado al pasado. A veces estás muy enfocado en el presente, a veces mira demasiado al pasado y por eso no ves un milagro. Pero cuando Dios te ve, hay un milagro extraordinario. Vamos a leerlo allí en Efesios capítulo 2. De nuevo, una de esas cartas tan profundas en cuanto a la doctrina de la salvación. Dice el versículo 1, Efesios 2, 1. Y voy a leerlo nomás por cuestión de tiempo. Dice, antes, hubo un antes, ¿verdad? Hay un antes y un después. Antes del milagro y después del milagro de la salvación. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado. Este era el estilo de vida, no que pecaban una vez u otra, no, que vivían en pecado. Vivían en pecado igual al resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Amigos, esta es como visión, así es como Dios lo ve. Esta es la perspectiva divina. Aquellos que viven en pecado, aquellos que viven lejos del Señor, aquellos que se caracterizan por una vida de desobediencia, aquellos que no le pertenecen a Cristo, viven en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Fuerte, ¿verdad? El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién? Es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, qué bueno que hay un pero allí, ¿verdad? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Quizás usted tenga que subrayar eso. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Esto no es solamente algo que sucedió exclusivamente en la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando examinamos la carta de Éfeso en Asia Menor, en Turquía, lo que es hoy por hoy Turquía, nos damos cuenta que en la carta de Éfeso, a diferencia de otras cartas, el apóstol Pablo no habla acerca de problemas específicos, únicos de esa iglesia. No habla, por ejemplo, de nombres y de personas específicas de esa iglesia. ¿Por qué? Porque esta carta de Éfeso era una carta circular, una carta que iba a llegar de allí de Éfeso, donde el apóstol Pablo estuvo más que en cualquier otro lugar, 3 años y medio, y desde allí predicó a las iglesias de Asia Menor, aquellas iglesias que están en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Esmirna, la Odisea y demás y demás.
Esto es una verdad para todos nosotros, para todos nosotros. Jesús continúa hoy edificando su iglesia. ¿Podemos llevar eso al plano personal? ¿Podemos? Claro que podemos. El Señor nunca para de edificar su iglesia. Él sigue siendo fiel siempre a su promesa y al llamado del Padre a edificar su iglesia. Él está hoy, aquí y ahora y cada día cumpliendo con esa promesa. Él está edificándote a ti, la persona que está en el selfie. Él continúa edificándote a ti. Él continúa transformándote. Él continúa sacando todo pecado de tu vida, santificándote. Él continúa poniendo pasión en ti. Él continúa poniendo dones en ti. Él continúa equipándote. Él continúa edificando su iglesia. Eso significa que Él continúa llamando a aquellas personas que todavía no están. Él continúa llamando. Hay tantas personas que todavía no conocen a Cristo. Él continúa edificando su iglesia. Yo no sé lo que eso significa para ti, pero a mí me trae mucha esperanza, porque la obra de Cristo en mí no está todavía completa. Él sigue trabajando en mi vida. Yo soy un producto no terminado, pero soy un producto activo. Él tiene sus manos puestas en mí. Él tiene sus manos puestas en ti. Lo que haya que cambiar en ti, Él lo va a hacer. Eso es precisamente lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Él no se da por vencido en ti. Él no se da por vencido contigo. Él no está experimentando para ver si puede. Él puede y Él va a terminarlo. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos todos nosotros. Si te miras en el selfie y no te pareces mucho a la iglesia, si te miras en el selfie y crees que eres un cristiano de 10%, de 30%, te pareces más mundano que un cristiano, pues mira a Cristo y mira la promesa de Cristo. Él ha prometido que Él va a terminar la obra que comenzó en ti y que comenzó en mí. Él ha prometido, Él va a terminarla. Jesús comenzó con 12. Y si seguimos números en el Nuevo Testamento, vemos después la misión de los 70. Y después los 120 que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo y llenó. Podemos decir que ese fue el nacimiento de la iglesia. Y vemos en Hechos capítulo 2 que pronto se convirtieron 3,000 y después 5,000. Y el número creció. ¿Saben cuánto es el número hoy? El número hoy es de 2.6 mil millones de personas. Le doy un aplauso al Señor. 2.6 mil millones, 2.6 billones de personas en el mundo hoy confiesan el Evangelio, son parte de la iglesia de Cristo, por lo menos en confesión, lo que se conoce, lo que dicen públicamente, sin examinar sus frutos. Pero de cierto modo es un indicativo de que Él ha sido fiel a su trabajo, ¿verdad que sí? Él continúa edificando su iglesia. Y no es la iglesia un milagro completo del Señor Jesús, que una persona niegue sus pasiones, niegue su voluntad, rinda todo lo que es y todo lo que tiene a Cristo. De nuevo estamos hablando de que pertenecemos a Él, y que hayan 2.6 billones. Él es fiel y poderoso para hacer cumplir su obra. Muchos dicen que para el 2050 o 2050 habrán más de 3 millones. Ahora, me encanta cómo Jesús hace esto. Él construye su iglesia. Vamos a ir a Juan capítulo 17, Juan 17, versículos del 20 al 23. Y para mí esto es muy tocante, muy conmovedor, porque Él lo hace de una manera personal. Él lo hace de una manera personal. No sé cuántas personas han tenido ese encuentro real y personal con el Señor, pero Dios te ama y quiere tener una relación contigo personal, no a través de nadie. Tú y Él directamente. En Juan capítulo 17, Jesús estaba en Getsemaní orando, y en parte de su oración Él se refiere a nosotros.
Sí, se refiere a nosotros. Juan 17:20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Tú estabas allí, yo estaba allí. Si fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, en esta oración de Jesús en Getsemaní, tú estabas allí con nombre y apellido, con huella digital. Tú, únicamente tú. Jesús decía, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno. Está hablando de nosotros. Como nosotros somos uno, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Sin duda alguna, este era el lugar favorito del Señor Jesús. Si hay una oración íntima, Él está aquí hablando con el Padre. Si hay un momento de oración íntima en que podemos conocer el corazón de Jesús, es este, en su lugar favorito de oración, en Getsemaní. Allí estabas tú, allí estaba yo, en el corazón del Señor Jesús. Él realmente siente un amor profundo y extraordinario por ti y por mí. Ahora, estaba pidiendo allí por la unidad. Y esto me lleva a decir lo siguiente, y con esto termino sin debatirlo mucho. Cuando alguien en la iglesia promueve división, falta de unidad, está indubitablemente actuando directamente en contra de la voluntad del Padre y del deseo y del corazón del Hijo. ¿Sí o no? Por eso hay tanto que el reino de las tinieblas levanta en contra de la unidad de la iglesia. Esto es algo muy serio. Termino con el poder de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Hemos hablado de que Él es el dueño, mi iglesia, que Él es quien edifica. Quiero terminar con el poder. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El poder de la muerte no la conquistará. Como he dicho en varias ocasiones, aquí la imagen es una imagen defensiva, no una imagen ofensiva, no defensiva. Lo podemos ver en las películas. Ya hoy por hoy no sucede así. Ya hoy por hoy no hay ciudades con murallas y puertas. Dice aquí que las puertas del Hades, ¿verdad? En la historia moderna no hay ciudades amuralladas ni con puertas. Pero en la antigüedad, en ese tiempo, sí las habían. Y cuando un ejército enemigo quería entrar, como vemos en películas, tenía que romper la puerta. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso pone a la iglesia en una posición ofensiva. No que nos estamos defendiendo nomás, no. Es que estamos agrediendo al reino de las tinieblas. Es que le estamos robando las almas al enemigo. Es que estamos tomando lo que es nuestro. Es que estamos saqueando el mismo infierno y salvando las almas. Esa es la imagen que describe el poder de la iglesia y el poder que reside en ti y en mí, aquí y ahora. Esa es la imagen. Esas palabras, Mateo 16, 18, el Señor Jesús se las dijo a Pedro, ¿verdad? Estaba allí en Cesarea de Filipos hablando con Pedro, quien había dado la gran confesión de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Pedro, quien habló a los cristianos en la diáspora, a los cristianos que estaban dispersos por todo el mundo, Pedro, un judío que conocía muy bien y que por mucho tiempo hasta fue racista, y Dios tuvo que sacarlo de allí para que entendiera lo que era la iglesia. En primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice: pero ustedes, todos los cristianos, no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, posesión exclusiva de Dios. Y ahora nos dice ¿para qué? Y por eso puede mostrar, usted puede mostrar
Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Versículo 10 dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Pedro estaba citando literalmente Oseas capítulo 1, versículo 6, el versículo 9 y también el capítulo 2, versículo 23. Quiero terminar con 3 imágenes del poder de la iglesia. 2 a nivel corporativo, a nivel masivo y en una forma civil, pero 1 a nivel espiritual. El primero que quiero notar es Roma. Por supuesto, Jesús vino mientras que Israel estaba bajo el imperio romano, y nadie jamás hubiera pensado que alguien podría ni imaginaría derrotar a Roma. De hecho, como saben, Jesús bajando del monte de los olivos vio a Jerusalén y lloró amargamente y profetizó allí mismo lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el imperio romano bajo el gobernador Tito o el emperador Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Dice que el oro, era tanto el calor, era tanto el fuego en la destrucción de Jerusalén, que el oro se derretía y entraba por las endijas de las calles, y luego después los soldados romanos sacaban el oro, por supuesto para venderlo, lo que sea. Así se destruyó Jerusalén en el año 70. Mucho tiempo después, eso pudo haberse visto como una derrota. El imperio romano ejerciendo su furia, su gloria en contra del templo de Dios. Y más tarde, con el mismo oro que sacaron de allí, la riqueza que sacaron de allí, construyeron el Coliseo que hoy está en Roma. Y cualquiera puede pensar: ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde estaba Jesús en todo eso? Bueno, para el 476 el imperio romano llegó a su fin. Permítame decirle que no llegó a su fin: la iglesia del Señor Jesús. El imperio romano llegó a su fin y han surgido muchos imperios desde el imperio romano. La iglesia del Señor Jesús sigue en pie. Sigue en pie. En los años 80, la iglesia venció el comunismo en Europa del Este. Yo soy cubano, yo sé lo que es sufrir bajo un imperio comunista, bajo una dictadura en la que el pueblo no tiene poder ninguno, pero la iglesia sí tiene poder. La iglesia sí tiene poder, y fue la iglesia la que hizo posible la destrucción del comunismo, no solamente en Polonia en el 1989, sino que unos años más tarde, en el 1991, la Unión Soviética colapsó y se acabó el comunismo en esa región. Tristemente todavía sigue en algunos otros países. ¿Quién organizó todo esto? La iglesia. ¿Quiénes hicieron las estrategias? ¿Dónde se reunían? ¿Cómo lo hicieron? De una forma pacífica. La iglesia del Señor Jesús. Podemos decir también que la iglesia transforma una sociedad completa si lo traemos a casa y terminamos por donde comenzamos y hablamos un poquito de nuestra historia. Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, en el año 50 y 60, Dr. Martin Luther King era un pastor bautista. Y sabemos que luchó mucho en contra o luchó por los movimientos de derechos civiles. ¿Cómo lo hizo? A través de la iglesia, Y en el 1963 dio el famoso discurso: yo tengo un sueño, I have a dream. Tú tienes que escuchar a T.D. Jakes predicando ese sermón para que usted escuche la voz de un moreno. I have a dream. La iglesia es poderosa. La iglesia sigue siendo poderosa. Hoy en día, donde más opresión sufre la iglesia es en el Medio Oriente. Y el país que más odia a los israelitas y también a los Estados Unidos
es Irán. ¿Sí o no? A Israel le llaman el pequeño Satanás, a Estados Unidos le llaman el gran Satanás. Enemigos del cristianismo, enemigos de la iglesia. Bueno, en sus propias narices. Hoy por hoy hay más de 700. A pesar de la persecución en las casas de forma clandestina y en las formas que sea necesario, Dios ha intervenido y la iglesia del Señor Jesús está experimentando un avivamiento allí en Irán hoy, más que en cualquier otro lugar del mundo, porque el poder de la iglesia, nada ni nadie lo puede detener.